Pero después de un rato, obligándose a hablar, y a hablar cautelosamente, dijo con un tranquilo que ocultaba de manera casi aceptable su sorpresa y ansiedad. Puedo preguntarle si su compromiso es de larga data. Hemos estado comprometidos desde hace 4 años. 4 años. Sí. Aunque tales palabras la sacudieron profundamente, Elinor seguía sin poder creerlas. Hasta el otro día dijo ni siquiera sabía que se conocieran. Sin embargo, nos conocemos desde hace muchos años. Él estuvo bajo la tutela de mi tío, ¿sabe usted?, bastante tiempo. ¿Tu tío? Sí, el señor Pratt. Nunca le escuchó mencionar al señor Pratt. Creo que sí, respondió Elinor, haciendo un esfuerzo cuya intensidad aumentaba a la par de la intensidad de su emoción. Estuvo 4 años con mi tío, que vive en Longstaple, cerca de Plymouth. Fue allí donde nos conocimos, porque mi hermana y yo a menudo nos quedábamos con mi tío, y fue allí que nos comprometimos, aunque no hasta un año después de que él había dejado de ser pupilo. Pero después estaba casi siempre con nosotros. Como podrá imaginar, yo era bastante reacia a iniciar tal relación sin el conocimiento y aprobación de su madre. Pero también, era demasiado joven y lo amaba demasiado para haber actuado con la prudencia que debí tener. Aunque usted no lo conoce tan bien como yo, señorita Dashwood, debe haberlo visto lo suficiente para darse cuenta de que es muy capaz de despertar en una mujer un muy sincero afecto. Por cierto, respondió Elinor, sin saber lo que decía. Pero tras un instante de reflexión, agregó con una renovada seguridad en el honor y amor de Edward, y en la falsedad de su compañera. Comprometida con el señor Ferrars. Me confieso tan absolutamente sorprendida frente a lo que dice, que en verdad. Le ruego me disculpe. Pero con toda seguridad. Debe haber algún equívoco en cuanto a la persona o el nombre. No podemos estar hablando del mismo señor Ferrars. No podemos estar hablando de ningún otro, exclamó Lucy sonriendo. El señor Edward Ferrars, el hijo mayor de la señora Ferrars de Park Street, y hermano de su cuñada, la señora de John Dashwood, es la persona a la cual me refiero. Debe concederme que es bastante poco probable que yo me equivoque respecto del nombre del hombre de quien depende toda mi felicidad. Es extraño, replicó Elinor, sumida en una dolorosa perplejidad, que nunca le haya escuchado ni siquiera mencionar su nombre. No. Considerando nuestra situación, no es extraño. Nuestro principal cuidado ha sido mantener este asunto en secreto. Usted no sabía nada de mí o de mi familia, y por ello en ningún momento podía darse la oportunidad de mencionarle mi nombre. Y como siempre él estaba tan temeroso de que su hermana sospechara algo, tenía motivo suficiente para no mencionarlo. Guardó silencio. Zozobró la seguridad de Elinor, pero el dominio sobre sí misma no se hundió con ella. 4 años han estado comprometidos, dijo con voz firme. Sí. Y sabe Dios cuánto tiempo más deberemos esperar. Pobre Edward. Se siente bastante descorazonado y sacando una pequeña miniatura de su bolsillo, agrega. Para evitar la posibilidad de error, tenga la bondad de mirar este rostro. Por cierto, no le hace justicia, pero aún así pienso que no puede equivocarse respecto de la persona allí dibujada. Estos 3 años lo he llevado encima. Mientras decía lo anterior, puso la miniatura en manos de Elinor. Y cuando ésta vio la pintura, si había podido seguir aferrándose a cualesquiera otras dudas por temor a una decisión demasiado apresurada o su deseo de detectar una falsedad, ahora no podía tener ninguna respecto de que sí era. El rostro de Edward. Devolvió la miniatura casi de inmediato, reconociendo el parecido. Nunca he podido, continuó, lucidarle a cambio mi retrato, lo que me fastidia enormemente. Él siempre ha querido tanto tenerlo.
Pero estoy decidida a que me lo hagan en la primera oportunidad que tenga. Tiene usted toda la razón, respondió Elinor tranquilamente. Avanzaron algunos pasos en silencio. Lucy habló primero. Estoy segura, dijo, no me cabe ninguna duda en absoluto, de que guardará fielmente ese secreto, porque se imaginará cuán importante es para nosotros que no llegue a oídos de su madre, pues, debo decirlo, ella nunca lo aprobaría. Yo no recibiré fortuna alguna, y creo saber que es una mujer notablemente orgullosa. En ningún momento he buscado ser su confidente, dijo Elinor, pero usted no me hace sino justicia al imaginar que soy de confiar. Tu secreto está a salvo conmigo. Pero excúseme si manifiesto alguna sorpresa ante tan innecesaria revelación. Al menos debe haber sentido que el enterarme a mí de ese secreto no lo hacía estar más protegido. Mientras decía esto, miraba a Lucy con gran fijeza, con la esperanza de descubrir algo en su semblante. Quizá la falsedad de la mayor parte de lo que venía diciendo. Pero el rostro de Lucy se mantuvo inmutable. Temía haberla hecho pensar que me estaba tomando grandes libertades con usted, le dijo al contarle todo esto. Es cierto que no la conozco desde hace mucho, personalmente al menos, pero durante bastante tiempo he sabido de usted y de toda su familia por oídas. Y tan pronto como la vi, sentí casi como si fuera una antigua conocida. Además, en el caso actual, realmente pensé que le debía alguna explicación tras haberla interrogado de manera tan detallada sobre la madre de Edward. Y por desgracia no tengo un alma a quien pedir consejo. Anne es la única persona que está enterada de ello, y no tiene criterio en absoluto. En verdad, me hace mucho más daño que bien, porque vivo en el constante temor de que traicione mi secreto. No sabe mantener la boca cerrada, como se habrá dado cuenta. Y no creo haber tenido jamás tanto pavor como el otro día, cuando Sir John mencionó el nombre de Edward, de que fuera a contarlo todo. No puede imaginar por las cosas que paso con todo esto. Ya me sorprende seguir viva después de lo que he sufrido a causa de Edward estos 4 años. Tanto suspenso e incertidumbre, y viéndolo tan poco. A duras penas nos podemos encontrar más de 2 veces al año. No sé cómo no tengo trozado el corazón. En ese instante, sacó su pañuelo. Pero Elinor no se sentía demasiado compasiva. A veces, continuó Lucy tras enjugarse los ojos, pienso si no sería mejor para nosotros dos terminar con todo el asunto por completo. Al decir esto, miraba directamente a su compañera. Pero, otras veces, no tengo la fuerza de voluntad suficiente para ello. No puedo soportar la idea de hacerlo tan desdichado, como sé que lo haría la sola mención de algo así. Y también por mi parte. Con lo querido que me es. No me creo capaz de ello. ¿Qué me aconsejaría hacer en un caso así, señorita Dashwood? ¿Qué haría usted? Perdóneme, replicó Elinor, sobresaltada ante la pregunta, pero no puedo darle consejo alguno en tales circunstancias. Es su propio juicio el que debe guiarla. Con toda seguridad, continuó Lucy tras unos minutos de silencio por ambas partes, tarde o temprano su madre tendrá que proporcionarle medios de vida. Pero el pobre Edward se siente tan abatido con todo eso. ¿No le pareció terriblemente desanimado cuando estaba en Barton? Se sentía tan desdichado cuando se marchó de Longstaple para ir donde ustedes, que temí que lo creyeran muy enfermo. Venía de donde su tío cuando nos visitó. Oh, sí. Había estado 15 días con nosotros. Creyeron que venía directamente de la ciudad. No, respondió Elinor, dolorosamente sensible a cada nueva circunstancia que respaldaba la veracidad de Lucy. Recuerdo que nos dijo haber estado 15 días con unos amigos cerca de Plymouth.
Recordaba también su propia sorpresa en ese entonces, cuando él no agregó nada más sobre esos amigos y guardó silencio total incluso respecto de sus nombres. No pensaron que estaba terriblemente desanimado, repitió Lucy. En realidad sí, en especial cuando recién llegó. Le supliqué que hiciera un esfuerzo, temiendo que ustedes sospecharan lo que ocurría. Pero le entristeció tanto no poder pasar más de 15 días con nosotros, y viéndome tan afectada. Pobre hombre. Temo le ocurra lo mismo ahora, pues sus cartas revelan un estado de ánimo tan desdichado. Supe de él justo antes de salir de Exeter, dijo, sacando de su bolsillo una carta y mostrándole la dirección a Elinor sin mayores miramientos. Usted conoce su letra, me imagino. Una letra encantadora. Pero no está tan bien hecha como acostumbra. Estaba cansado, me imagino, porque había llenado la hoja al máximo escribiéndome. Elinor vio que sí era su letra, y no pudo seguir dudando. El retrato, se había permitido creer, podía haber sido obtenido de manera fortuita. Podía no haber sido regalo de Edward. Pero una correspondencia epistolar entre ellos solo podía existir dado un compromiso real. Nada sino eso podía autorizarla. Durante algunos instantes se vio casi derrotada. El alma se le fue a los pies y apenas podía sostenerse. Pero era obligatoriamente necesario sobreponerse, y luchó con tanta decisión contra la congoja de su espíritu que el éxito fue rápido y, por el momento, completo. Escribirnos, dijo Lucy, devolviendo la carta a su bolsillo, es nuestro único consuelo durante estas prolongadas separaciones. Sí, yo tengo otro consuelo en su retrato. Pero el pobre Edward ni siquiera tiene eso. Si al menos tuviera mi retrato, dice que le sería más fácil. La última vez que estuvo en Longstaple le di un mechón de mis cabellos engarzado en un anillo, y eso le ha servido de algún consuelo, dice, pero no es lo mismo que un retrato. Quizá le notó ese anillo cuando lo vio. Sí lo noté, dijo Elinor, con una voz serena tras la cual se ocultaba una emoción y una congoja mayores de cuanto hubiera sentido antes. Se sentía mortificada, turbada, confundida. Por fortuna para ella habían llegado ya a su tee, y la conversación no pudo continuar. Tras permanecer con ellas unos minutos, las señoritas Steele volvieron a la finca y Elinor quedó en libertad para pensar y sentirse desdichada. Capítulo 23. Por pequeña que fuese la confianza de Elinor en la veracidad de Lucy, le era imposible, pensándolo con seriedad, sospechar de ella en las circunstancias actuales, donde difícilmente algo podía inducir a inventar mentiras como las anteriores. Frente a lo que Lucy afirmaba ser verdad, por tanto, Elinor no podría, no osaría seguir dudando, respaldado como estaba de manera tan absoluta por tantas probabilidades y pruebas, e impugnado tan solo por sus propios deseos. El haber tenido la oportunidad de conocerse en casa del señor Pratt era la base para todo lo demás, una base a la vez indiscutible y alarmante. Y la visita de Edward a algún lugar cercano a Plymouth, su melancolía, su insatisfacción con las perspectivas que se le presentaban, el conocimiento íntimo que mostraban las señoritas Steele respecto de Norland y de sus relaciones familiares, que a menudo la habían sorprendido. El retrato, la carta, el anillo, sumados constituían un conjunto de pruebas tan sólido que anulaba todo temor a condenar a Edward injustamente y ratificaba como un hecho que ninguna parcialidad por él podía pasar por alto, su desconsideración hacia ella. Su resentimiento ante tal proceder, su indignación por haber sido víctima de él, durante un breve lapso la hicieron centrarse solo en sus propios sentimientos. Pero pronto se abrieron paso otros pensamientos, otras consideraciones. La había estado engañando Edward intencionalmente.
Había fingido un afecto por ella que no sentía. Era su compromiso con Lucy un compromiso de corazón. No. Sin importar lo que alguna vez pudo haber sido, no podía creer tal cosa. En la actualidad, el afecto de Edward le pertenecía a ella. No podía engañarse en eso. Su madre, sus hermanas, Fanny, todos se habían dado cuenta del interés que él había mostrado por ella en Norland. No era una ilusión de su propia vanidad. Con certeza, él la amaba. Como apaciguó su corazón este convencimiento. Cuántas cosas más la tentaba a perdonar. Él había sido culpable, enormemente culpable de permanecer en Norland tras haber sentido por primera vez que la influencia que ella tenía sobre él era mayor que la debida. En eso, no se lo podía defender. Pero si él la había herido, cuanto más se había herido a sí mismo. Si el caso de ella era digno de compasión, el de él era sin esperanza. Si durante un tiempo la imprudencia de él la había hecho desdichada, a él parecía haberlo privado de toda posibilidad de ser de otra forma. A la larga, ella podría reconquistar la tranquilidad. Pero él, ¿en qué podía colocar sus esperanzas? ¿Podría alguna vez alcanzar una pasable felicidad con Lucy Steele? Si el afecto por ella fuera imposible, ¿podría él, con su integridad, su delicadeza e inteligencia cultivada, sentirse satisfecho con una esposa como esa? Inculta, artera y egoísta. El encandilamiento propio de un joven de 19 años bien pudo cegarlo a todo lo que no fuera la belleza y buen carácter de Lucy. Pero los 4 años siguientes, años que, si se los vive racionalmente, enriquecen tanto el entendimiento, debían haberle abierto los ojos a las carencias de su educación. Y el mismo período de tiempo, que ella vivió en compañía de personas de inferior condición y entregada a intereses más frívolos, quizá la había despojado de esa sencillez que alguna vez pudo haberle dado un sesgo interesante a su belleza. Y cuando se suponía que era con Elinor que él quería casarse, los obstáculos puestos por su madre habían parecido grandes, cuanto mayores no debían ser ahora, cuando la persona con quien estaba comprometido era indudablemente inferior a ella en conexiones y, con toda probabilidad, inferior en fortuna. En verdad, estando el corazón de Edward tan desapegado de Lucy, quizá las exigencias sobre su paciencia no fueran demasiado grandes. Pero la melancolía no puede ser sino el estado natural de una persona que se siente aliviada ante las expectativas de oposición y la dureza de parte de la familia. A medida que se sucedían dolorosamente en ella estos pensamientos, lloraba por él más que por sí misma. Apoyada en la convicción de no haber hecho nada que la hiciera merecedora de su actual desdicha, y consolada por la creencia de que Edward no había hecho nada que le enajenara su afecto, Elinor pensó que incluso ahora, en medio del punzante dolor tras el duro golpe recibido, podía dominarse lo suficiente para esconder de su madre y hermanas toda sospecha de la verdad. Y también cumplió sus propias expectativas, que cuando se les unió en el momento de la cena tan solo 2 horas después de haber asistido a la muerte de sus más caras esperanzas, nadie podría haber sospechado, por la apariencia de las hermanas, que Elinor vivía un secreto duelo frente a las barreras que para siempre la separarían del objeto de su amor, y que Ryan se solazaba en su interior en las perfecciones de un hombre de cuyo corazón se sentía enteramente prisionera, y a quien esperaba ver en cada carruaje que se acercaba a su casa. La necesidad de ocultar de su madre y de Marianne lo que le había sido confiado como un secreto, aunque la obligaba a un incesante esfuerzo, no agravaba el dolor de Elinor. Al contrario, era un alivio para ella ahorrarse el tener que comunicar algo que las habría afligido tanto, y liberarse al mismo tiempo de escuchar cómo su excesiva y afectuosa parcialidad por ella probablemente se habría desatado en condenas a Edward, algo que era más de lo
que se sentía capaz de soportar. Elinor sabía que no podría recibir ayuda alguna de los consejos o de la conversación de su familia. La ternura y pena que manifestarían solo iban a aumentar el dolor que sentía, en tanto que el dominio sobre sí misma no recibiría estímulo ni de su ejemplo ni de sus elogios. La soledad la hacía más fuerte y su propio buen juicio le ofreció un tan buen apoyo, que su firmeza se mantuvo sin flaquear y su apariencia de alegría todo lo invariable que podía estar en medio de padecimientos tan punzantes y recientes. A pesar de lo mucho que había sufrido en su primera conversación con Lucy sobre el tema, pronto sintió un vivo deseo de reanudarla, y esto por más de una razón. Deseaba escuchar otra vez muchos detalles de su compromiso. Deseaba entender con mayor claridad lo que Lucy realmente sentía por Edward, si era en verdad sincera en sus declaraciones de tierno afecto por él. Y muy en especial quería convencer a Lucy, por su presteza en incursionar en el asunto de nuevo y su tranquilidad al conversar sobre él, que no le interesaba más que como amiga, algo que temía haber dejado al menos en duda con su involuntaria agitación durante su conversación matinal. Que Lucy se inclinara a sentirse celosa de ella parecía bastante probable. Era evidente que Edward siempre la había alabado mucho, y evidente no solo por lo que Lucy decía, sino por su atreverse a confiarle, tras tan poco tiempo de conocerse en persona, un secreto tan reconocida y obviamente importante. E incluso los comentarios jocosos de Sir John podían haber pesado en ello. Pero, en verdad, mientras Elinor siguiera sintiéndose tan segura en su interior de que Edward realmente la amaba, no se requería de más cálculos de probabilidades para considerar natural que Lucy se sintiera celosa. Y de sus celos, su misma confidencia era prueba suficiente. ¿Qué otra razón podía haber para revelar su historia, sino que Elinor supiera de los mayores derechos que Lucy tenía sobre Edward y aprendiera a evitarlo en el futuro? No le costaba mucho comprender hasta este punto las intenciones de su rival, y en tanto estaba firmemente decidida a actuar según lo exigían todos los principios de honor y honestidad para luchar contra su propio afecto por Edward y verlo lo menos posible, no podía negarse el consuelo de intentar convencer a Lucy de que su corazón estaba indemne. Y como nada podían agregar sobre el tema más doloroso que lo ya escuchado, no dudó de su propia capacidad para soportar tranquilamente una repetición de los pormenores. Pero la oportunidad de hacer lo planeado tardó en llegar, aunque Lucy estaba tan bien dispuesta como ella a aprovechar cualquier ocasión que se presentase, pues un clima bastante variable les impidió salir a caminar, actividad que fácilmente les habría permitido separarse de los demás. Y aunque se encontraban al menos día por medio en la finca o en la cabaña, y en especial en la primera, no se suponía que el objetivo de reunirse fuera conversar. Tal idea jamás se les pasaría por la mente ni a Sir John ni a Lady Middleton, y así dejaban muy poco tiempo para una charla en la que participarán todos, y ninguno en absoluto para diálogos personales. Se reunían para comer, beber y reírse juntos, jugar a las cartas o a las adivinanzas o a cualquier otro entretenimiento que produjera la suficiente algarabía. Una o dos de este tipo de reuniones habían pasado ya sin darle a Elinor oportunidad alguna de encontrarse con Lucy en privado, cuando una mañana apareció Sir John en la casa para rogarles encarecidamente que fueran a cenar con Lady Middleton ese día, ya que él debía asistir al club en Exeter y ella podría quedar totalmente sola, a excepción de su madre y las dos señoritas Steele. Elinor, que previó se le ofrecía una buena oportunidad para él. Asunto que tenía en mente en una reunión como esta, donde estarían más a sus anchas bajo la tranquila y bien educada dirección de Lady Middleton que en las ocasiones en que su esposo las juntaba para sus ruidosas tertulias, aceptó de inmediato la invitación.
Margaret, con el permiso de su madre, también aceptó, y a Marianne, aunque siempre reacia a asistir a estas reuniones, la convenció su madre de hacer lo mismo, pues no soportaba verla aislarse de toda oportunidad de diversión. Fueron las jóvenes, y Lady Middleton se vio felizmente a salvo de la terrible soledad que la había amenazado. La reunión transcurrió tan insulsa como había previsto Elinor. No produjo ni una sola idea o expresión novedosa, y nada pudo ser menos interesante que la totalidad de la conversación tanto en el comedor como en la sala. Los niños las acompañaron a esta última, y mientras ellos permanecían allí, era demasiado evidente la imposibilidad de atraer la atención de Lucy como para intentarlo. Solo se marcharon cuando retiraron las cosas del té. Se colocó entonces la mesa para jugar a los naipes, y Elinor comenzó a preguntarse cómo había podido tener la esperanza de que iba a encontrar tiempo para conversar en la finca. Todas se levantaron, preparándose para una partida de cartas. Me alegro, le dijo Lady Middleton a Lucy, de que no vaya a terminar la canastilla de mi pobrecita Ana María esta noche, porque estoy segura de que le dañaría los ojos hacer trabajos de filigrana a la luz de las velas. Y ya encontraremos mañana cómo compensar la desilusión de mi preciosa chiquita y, así, espero que no le va a importar demasiado. Bastó con esta insinuación. Lucy volvió a sus cabales de manera instantánea y replicó: pero, se equivoca absolutamente, Lady Middleton. Tan solo estaba esperando saber si pueden realizar su partida sin mí, o ya me habría puesto a trabajar en la filigrana. Por nada del mundo desilusionaría al angelito. Y si usted me quiere en la mesa de naipes ahora, estoy decidida a terminar la canastilla después de cenar. Es usted muy buena. Espero que no le haga daño a los ojos. Podría tocar la campanilla para que traigan velas para trabajar. Sé que mi pobre niñita se sentiría terriblemente desilusionada si la cesta no estuviera terminada mañana, pues aunque le dije que de ninguna manera iba a estar lista, estoy segura de que confía en que lo estará. Lucy acercó su mesa de trabajo y se sentó a ella con una presteza y buen ánimo que parecían insinuar que su mayor placer era ser una cesta de filigrana para una niña consentida. Lady Middleton les propuso a las demás una partida de casino. Nadie hizo ninguna objeción, excepto Marianne, que con su habitual incumplimiento de las normas de cortesía generales, exclamó: «Tu señoría tendrá la bondad de excusarme. Usted sabe que detesto los naipes. Iré al piano. No lo he tocado desde que lo afinaron». Y sin más ceremonia, se alejó hacia el instrumento. Lady Middleton pareció estar agradeciendo al cielo por no haber hecho jamás ella una observación tan de cortés. Usted sabe, señora, que Marianne nunca se puede mantener demasiado tiempo alejada de ese instrumento, dijo Elinor, esforzándose en mitigar la ofensa. Y no me extraña, porque es el piano mejor templado que me haya tocado escuchar. Las 5 restantes se disponían ahora a repartir las cartas. Quizá, continuó Elinor, si yo me saliera del juego, podría ser de alguna utilidad a la señorita Lucy, enrollando los papeles para ella. Y queda todavía tanto por hacer con la canastilla que, según creo, va a ser imposible que con su solo trabajo pueda terminarla esta noche. Me encantará ese trabajo, si ella me permite tomar parte en él. Por supuesto que estaré muy agradecida de su ayuda, exclamó Lucy, pues me he dado cuenta de que todavía falta por hacer más de lo que creí. Y sería algo terrible desilusionar a la querida Ana María después de todo. Oh, eso sería espantoso, por supuesto, dijo la señorita Steele. Pobre corazoncito, como la quiero. Es usted muy amable, le dijo Lady Middleton a Elinor. Y como de verdad le gusta el trabajo, quizá igual prefiera no incorporarse al juego sino hasta otra partida, o quiere hacerlo ahora.
Elinor aprovechó gustosamente el primer ofrecimiento, y así, con un poco de ese buen trato al que Marianne nunca podía condescender, al mismo tiempo logró su propio objetivo y complació a Lady Middleton. Lucy le hizo lugar con presteza, y las dos buenas rivales se sentaron así lado a lado en la misma mesa, y con la máxima armonía se empeñaron en llevar adelante la misma labor. El piano, frente al cual Marianne, absorta en su música y en sus pensamientos, había olvidado la presencia de otras personas en el cuarto. Afortunadamente estaba tan cerca de ellas que la señorita Dashwood juzgó que, protegida por su sonido, podía plantear el tema que le interesaba sin riesgo de ser escuchada en la mesa de naipes. Capítulo 24. En un tono firme, aunque cauteloso, Elinor comenzó así. No sería merecedora de la confidencia de que me ha hecho depositaria si no deseara prolongarla, o no sintiera mayor curiosidad sobre ese tema. No me disculparé, entonces, por traerlo nuevamente a colación. Gracias, exclamó Lucy cálidamente por romper el hielo. Con ello me ha tranquilizado el corazón, pues temía haberla ofendido de alguna manera con lo que le dije el lunes. Ofenderme. ¿Cómo pudo pensar tal cosa? Créame, y Elinor habló con total sinceridad, nada podría estar más ajeno a mi voluntad que producirle tal idea. ¿Acaso pudo haber un motivo tras su confianza que no fuera honesto y halagador para mí? Y, sin embargo, le aseguro, replicó Lucy, sus ojillos agudos cargados de intención, me pareció percibir una frialdad y disgusto en su trato que me hizo sentir muy incómoda. Estaba segura de que se habría enojado conmigo. Y desde entonces me he reprochado por haberme tomado la libertad de preocuparla con mis asuntos. Pero me alegra enormemente descubrir que era solo mi imaginación, y que, usted no me culpa por ello. Si supiera qué gran consuelo, qué alivio para mi corazón fue hablarle de aquello en que siempre, cada instante de mi vida, estoy pensando, estoy segura de que su compasión le haría pasar por alto todo lo demás. Ciertamente me es fácil creer que fue un gran alivio para usted contarme lo que le ocurre, y puede estar segura de que nunca tendrá motivos para arrepentirse de ello. Su caso es muy desafortunado. La veo rodeada de dificultades, y tendrán necesidad de todo el afecto que mutuamente se profesen para poder resistirlas. El señor Ferrars, según creo, depende enteramente de su madre. Solo tiene 2000 libras de su propiedad. Sería locura casarse sobre esa base, aunque por mi parte podría renunciar a toda otra perspectiva sin un suspiro. He estado siempre acostumbrada a un ingreso muy pequeño, y por él podría luchar contra cualquier pobreza. Pero lo amo demasiado para ser el instrumento egoísta a través del cual, quizá, se le robe todo lo que su madre le podría dar si se casara a gusto de ella. Debemos esperar, puede ser por muchos años. Con casi cualquier otro hombre en el mundo sería una temible perspectiva. Pero sé que nada puede despojarme del afecto y fidelidad de Edward. Tal convicción debe ser todo para usted. Y sin duda el Sesosti. Me he apoyado en idéntica confianza en los sentimientos que usted le profesa. Si hubiera flaqueado la fuerza de su mutuo afecto, como naturalmente ocurriría con tanta gente en tantas circunstancias a lo largo de un compromiso de 4 años, su situación sería sin duda lamentable. Lucy levantó la vista. Pero Elinor tuvo cuidado de que su rostro no mostrara ninguna expresión que pudiera dar un cariz sospechoso a sus palabras. El amor de Edward, dijo Lucilla, ha sido puesto a prueba por nuestra larga separación desde nuestro compromiso, y él ha resistido también sus cuitas que sería imperdonable de mí parte si ahora lo pusiera en duda. Puedo decir sin riesgo de equivocarme que jamás, desde el primer día, me ha dado un momento de alarma al respecto.
A duras penas Elinor sabía si sonreír o suspirar ante tal acerto. Lucy continuó. Por naturaleza, también soy de temperamento algo celoso, y debido a la diferencia de nuestras situaciones, considerando que él conoce tanto más el mundo que yo, y por nuestra constante separación, tenía bastante tendencia a la suspicacia, lo que me habría permitido descubrir rápidamente la verdad si hubiera habido el menor cambio en su conducta hacia mí cuando nos encontrábamos, o cualquier decaimiento de ánimo para el cual no tuviese explicación, o si hubiera hablado más de una dama que de otra, o pareciera en cualquier aspecto menos feliz en Longstaple de lo que solía estar. No es mi propósito decir que soy particularmente observadora o perspicaz en general, pero en un caso así estoy segura de que no podrían embaucarme. Todo esto, pensó Elinor, suena muy bonito, pero no nos puede engañar a ninguna de las dos. Pero dijo después de un breve silencio, ¿qué planes tiene? O no tiene ninguno, sino esperar que la señora Ferrars se muera, lo que es una medida tan extrema. Terrible y triste. Es que su hijo está decidido a someterse a esto, y a todo el tedio de los muchos años de espera en que puede involucrarla a usted, antes que correr el riesgo de disgustar a su madre durante algún tiempo admitiendo la verdad. Si pudiéramos estar seguros de que sería solo durante un tiempo. Pero la señora Ferrars es una mujer muy obstinada y orgullosa, y sería muy probable que, en su primer ataque de ira al escucharlo, legara todo a Robert. Y esa posibilidad, pensando en el bien de Edward, ahuyenta en mí toda tentación de incurrir en medidas precipitadas. Y también por su propio bien, o está llevando su desinterés más allá de todo lo razonable. Lucy miró nuevamente a Elinor, y guardó silencio. ¿Conoce al señor Robert Ferrars? Le preguntó Elinor. En absoluto. Jamás lo he visto. Pero me lo imagino muy distinto a su hermano. Tonto y un gran fanfarrón. Un gran fanfarrón. Repitió la señorita Steele, que había alcanzado a escuchar estas palabras durante una repentina pausa en la música de Marianne. Ah. Me parece que están hablando de sus galanes favoritos. No, hermana, exclamó Lucy, te equivocas en eso, nuestros Lanes favoritos no son grandes fanfarrones. Doy fe de que el de la señorita Dashwood no lo es, dijo la señora Jennings riendo con ganas. Es uno de los jóvenes más sencillos, de más lindos modales que yo haya visto. Pero en cuanto a Lucy, esta criatura sabe disimular tan bien que no hay manera de saber quién le gusta. Ah, exclamó la señorita Steele lanzándoles una mirada sugestiva, puedo decir que el pretendiente de Lucy es tan sencillo y de lindos modales como el de la señorita Dashwood. Elinor se sonrojó sin querer. Lucy se mordió los labios y miró muy enojada a su hermana. Un sí. Silencio generalizado se posó en la habitación durante un rato. Lucy fue la primera en romperlo al decir en un tono más bajo, aunque en ese momento Marianne les prestaba la poderosa protección de un magnífico concierto. Le expondré sin tapujos un plan que se me ha ocurrido ahora último para manejar este asunto. En verdad, estoy obligada a hacerla participar del secreto, porque es una de las partes interesadas. Me atrevería a decir que ha visto a Edward lo suficiente para saber que él preferiría la iglesia antes que cualquier otra profesión. Ahora, mi plan es que se ordene tan pronto como pueda y entonces que usted interceda ante su hermano, lo que estoy segura tendrá la generosidad de hacer por amistad a él y, espero, algún afecto por mí, para convencerlo de que le dé el beneficio asterisco de Norland. Según entiendo, es muy bueno y no es probable que el titular actual viva mucho tiempo. Eso nos bastaría para casarnos, y dejaríamos al tiempo y las oportunidades para que proveyeran el resto. Siempre será un placer para mí, respondió Elinor, entregar cualquier señal de afecto y amistad por el señor Ferrars.
Pero, no advierte que mi intervención en asterisco beneficio. Conjunto de derechos y emolumentos que obtiene un eclesiástico, inherentes o no a un oficio. Diccionario de la Lengua Española, RAE, esta oportunidad sería completamente innecesaria. Él es hermano de la señora de John Dashwood. Eso debería bastar como recomendación para su esposo. Pero la señora de John Dashwood no aprueba realmente que Edward tome las órdenes. Entonces sospecho que mi intervención tendría escaso efecto. Nuevamente guardaron silencio durante varios minutos. Por fin Lucy exclamó, con un gran suspiro. Creo que lo más sabio sería poner fin a todo el asunto de una vez, deshaciendo el compromiso. Pareciera que son tantas las dificultades que nos acosan por todos lados, que aunque nos haga desdichados por algún tiempo, a la larga quizá estemos mejor. Pero, ¿no me aconsejaría usted, señorita Dashwood? No respondió Elinor, con una sonrisa que ocultaba una gran agitación. Sobre tal tema por supuesto que no lo haré. Sabe perfectamente que mi opinión no tendría peso alguno en usted, a no ser que respaldara sus deseos. En verdad es injusta conmigo, respondió Lucy con gran solemnidad. No sé de nadie cuyo juicio espete tanto como el suyo. Y realmente creo que si usted fuera a decirme, le aconsejo que, cueste lo que cueste, ponga fin a su compromiso con Edward Ferrars, será lo mejor para la felicidad de ambos, no vacilaría en hacerlo de inmediato. Elinor se sonrojó ante la falta de sinceridad de la futura esposa de Edward, y replicó. Tal cumplido sería absolutamente eficaz para ahuyentar en mí toda posibilidad de dar mi opinión en esta materia, si es que tuviera alguna. Da demasiado valor a mi influencia. El poder de separar a dos personas unidas tan tiernamente es demasiado para alguien que no es parte interesada. Es precisamente porque no es parte interesada, dijo Lucy, con una cierta inquina y acentuando de manera especial esas palabras, que su parecer podría tener, con toda justicia, tal influencia en mí. Si pudiera suponerse que su opinión estaría sesgada en cualquier sentido por sus propios sentimientos, no valdría la pena tenerla. Elinor creyó más sabio no responder a esto, no fuera a ocurrir que se empujaran mutuamente a hablar con una libertad y franqueza que no podían ser convenientes, e incluso estaba en parte decidida a no mencionar nunca más el tema. Así, a esta conversación siguió una pausa de varios minutos, y de nuevo fue Lucy quien le puso fin. ¿Estará en la ciudad este invierno, señorita Dashwood? Le dijo, con su habitual amabilidad. Por supuesto que no. Cuánto lo siento, respondió la otra, brillándole los ojos ante la información. Me habría gustado tanto verla allí. Pero apostaría que va a ir de todas maneras. Con toda seguridad, su hermano y su hermana la invitarán a su casa. No podré aceptar su invitación, si es que la hacen. Qué pena. Estaba tan confiada en que nos encontraríamos allá. Anne y yo iremos a fines de enero donde unos parientes que hace años nos están pidiendo que los visitemos. Pero voy únicamente por ver a Edward. Él estará allá en febrero. Si no fuera así, Londres no tendría ningún atractivo para mí. No tengo ánimo para eso. No transcurrió mucho tiempo antes de que terminara la primera ronda de naipes y llamaran a Elinor a la mesa, lo que puso fin a la conversación privada de las dos damas, algo a que ni una ni otra opuso gran resistencia, porque nada se había dicho en esa ocasión que les hiciera sentir un desagrado por la otra menor al que habían sentido antes. Elinor se sentó a la mesa con el triste convencimiento de que Edward no solo no quena a la persona que iba a ser su esposa, sino que no tenía la menor oportunidad de alcanzar ni siquiera una aceptable felicidad en el matrimonio, algo que podría haber tenido si ella, su prometida,
lo hubiera amado con sinceridad, pues tan solo el propio interés podía inducir a que una mujer atara a un hombre a un compromiso que claramente lo agobiaba. Desde ese momento Elinor nunca volvió a tocar el tema. Y cuando lo mencionaba Lucy, que no dejaba pasar la oportunidad de introducirlo en la conversación y se preocupaba especialmente de hacer saber a su confidente su felicidad cada vez que recibía una carta de Edward, la primera lo trataba con tranquilidad y cautela y lo despachaba apenas lo permitían las buenas maneras, pues sentía que tales conversaciones eran una concesión que Lucy no se merecía, y que para ella era peligrosa. La visita de las señoritas Steele a Barton Park se alargó bastante más allá de lo que había supuesto la primera invitación. Aumentó el aprecio que les tenían, no podían prescindir de ellas. Sir John no aceptaba escuchar que se iban. A pesar de los numerosos compromisos que tenían en Exeter y de que hubieran sido contraídos hacía tiempo, a pesar de su absoluta obligación de volver a cumplirlos de inmediato, que se hacía sentir imperativamente cada fin de semana, se las persuadió a quedarse casi 2 meses en la finca, y ayudar en la adecuada celebración de esas festividades que requieren de una cantidad más que usual de bailes privados y grandes cenas para proclamar su importancia. Capítulo 25. Aunque la señora Jennings acostumbraba pasar gran parte del año en las casas de sus hijos y amigos, no carecía de una vivienda permanente de su propiedad. Desde la muerte de su esposo, que había comerciado con éxito en una parte menos elegante de la ciudad, pasaba todos los inviernos en una casa ubicada en una de las calles cercanas a Portman Square. Hacia ella comenzó a dirigir sus pensamientos al aproximarse enero, y a ella un día, repentinamente y sin que se lo hubieran esperado, invitó a las 2 señoritas Dashwood mayores para que la acompañaran. Elinor, sin observar los cambios de color en el rostro de su hermana y la animada expresión de sus ojos, que revelaban que el plan no le era indiferente, rehusó de inmediato, agradecida pero terminantemente, a nombre de las 2, creyendo estar haciéndose cargo de un deseo compartido. El motivo al que recurrió fue su firme decisión de no dejar a su madre en esa época del año. La señora Jennings recibió el rechazo de su invitación con algo de sorpresa, y la repitió de inmediato. ¡Ay, Dios! Estoy segura de que su madre puede pasarse muy bien sin ustedes, y les ruego me concedan el favor de su compañía, porque he puesto todas mis esperanzas en ello. No se imaginen que van a ser ninguna molestia para mí, porque no haré nada fuera de lo que acostumbro para atenderlas. Solo significará enviar a Betty en el coche de posta, y confío en que eso sí puedo permitírmelo. Nosotras 3 iremos muy cómodas en mi calesín. Y cuando estemos en la ciudad, si no desean ir a donde yo voy, santo y bueno, siempre pueden salir con alguna de mis hijas. Estoy segura de que su madre no se opondrá a ello, pues he tenido tanta suerte en sacarme a mis hijos de las manos, que me considerará una persona muy adecuada para estar a cargo de ustedes. Y si no consigo casar bien al menos a una de ustedes antes de dar por terminado el asunto, no será por causa mía. Les hablaré bien de ustedes a todos los jóvenes, pueden estar seguras. Tengo la idea, dijo Sir John, de que la señorita Marianne no se opondría a tal plan, si su hermana mayor accediera a él. Es muy duro, en verdad, que no pueda distraerse un poco, solo porque la señorita Dashwood no lo desea. Así que les recomendaría a ustedes 2 que partan a la ciudad cuando se cansen de Barton, sin decirle una palabra sobre ello a la señorita Dashwood. No, exclamó la señora Jennings, estoy segura de que estaré terriblemente contenta de la compañía de la señorita Marianne, vaya o no vaya la señorita Dashwood, solo que mientras más mayor es la alegría, digo yo, y pensé que sería más cómodo para ellas estar juntas.
Porque si se cansan de mí, pueden hablar entre ellas, y reírse de mis rarezas a mis espaldas. Pero una u otra, si no ambas, debo tener. Que Dios me bendiga. Como pueden imaginarse que puedo vivir andando por ahí sola, yo que hasta este invierno siempre he estado acostumbrada a tener a Charlotte conmigo. Vamos, señorita Marianne, démonos las manos para sellar este trato, y si la señorita Dashwood cambia de opinión luego, tanto mejor. Le agradezco, señora, de todo corazón le agradezco, dijo Marianne calurosamente. Su invitación ha comprometido mi gratitud para siempre, y poder aceptarla me haría tan feliz. Sí, sería casi la máxima felicidad que puedo imaginar. Pero mi madre, mi queridísima, bondadosa madre. Creo que es muy justo lo que Elinor ha planteado, y si nuestra ausencia la fuera a hacer menos feliz, le fuera a restar comodidad. Oh, no. Nada podría inducirme a dejarla. Esto no puede significar. No debe significar un conflicto. La señora Jennings volvió a repetir cuán segura estaba de que la señora Dashwood podría pasarse muy bien sin ellas. Y Elinor, que ahora comprendía a su hermana y veía cuán indiferente a casi todo lo demás la hacía su ansiedad por volver a ver a Willoughby, no planteó ninguna otra objeción directa al plan. Se limitó a referirlo a la voluntad de su madre, de quien, sin embargo, no esperaba recibir gran apoyo en su esfuerzo por impedir una visita que tan inconveniente le parecía para Marianne, y que también por su propio bien tenía especial interés en evitar. En todo lo que Mariana deseaba, su madre estaba ansiosa por complacerla. No podía esperar inducir a esta última a comportarse con cautela en un asunto respecto del cual nunca había podido inspirarle desconfianza, y no se atrevía a explicar la causa de su propia renuencia a ir a Londres. Que Marianne, quisquillosa como era, perfectamente al tanto de la forma de conducirse de la señora Jennings que tanto la desagradaba, en sus esfuerzos por lograr su objetivo estuviera dispuesta a pasar por alto todas las molestias de ese tipo y a ignorar lo que más la irritaba en su sensibilidad. Era una prueba tal, tan fuerte, tan plena, de la importancia que daba a ese objetivo, que a pesar de todo, lo ocurrido sorprendió a Elinor, como si nada la hubiera preparado para presenciarlo. Cuando le contaron sobre la invitación, la señora Dashwood, convencida de que tal salida podría significar muchas diversiones para sus dos hijas y percibiendo a través de todas las cariñosas atenciones de Marianne cuán ilusionada estaba con el viaje, no quiso ni oír que rehusaran el ofrecimiento por causa de ella. Insistió en que aceptaran de inmediato y comenzó a imaginar, con su habitual alegría, las diversas ventajas que para todas ellas resultarían de esta separación. Me encanta este plan, exclamó, es exactamente lo que yo habría deseado. A Margaret y a mí nos beneficiará tanto como a ustedes. Cuando ustedes y los Middleton se hayan ido, que tranquilas y felices lo pasaremos juntas, con nuestros libros y nuestra música. Encontrarán tan crecida a Margaret cuando vuelvan. Y también tengo un pequeño plan de arreglo de los dormitorios de ustedes, que ahora podré llevar a cabo sin incomodarlas. Me parece que tienen que ir a la ciudad. A mi juicio, todas las jóvenes en las condiciones de vida que ustedes tienen deben conocer las costumbres y diversiones de Londres. Estarán al cuidado de una buena mujer, muy maternal, de cuya bondad no me cabe la menor duda. Y lo más probable es que vean a su hermano, y cualesquiera sean sus defectos, o los de su esposa, cuando pienso de quién es hijo, no quisiera verlos tan alejados unos de otros. Aunque con su habitual preocupación por nuestra felicidad, dijo Elinor, ha estado obviando todos los obstáculos a este plan que ha podido imaginar, persiste una objeción que, en mi opinión, no puede ser despachada tan fácilmente. Un enorme desaliento apareció en el rostro de Marianne.
¿Y qué es? Dijo la señora Dashwood, lo que mi querida y prudente Elinor va a sugerir. ¿Qué obstáculo formidable es él? ¿Que nos va a poner por delante? No quiero escuchar ni una palabra sobre el costo que tendrá. Mi objeción es esta. Aunque tengo muy buena opinión de la bondad de la señora Jennings, no es el tipo de mujer cuya compañía vaya a hacernos placentera, o cuya protección eleve nuestro rango. Eso es muy cierto, respondió su madre, pero en su sola compañía, sin otras personas, casi no estarán, y casi siempre aparecerán en público con Lady Middleton. Si Elinor desiste de ir por el desagrado que le produce la señora Jennings, dijo Marianne, al menos que eso no impida que yo acepte su invitación. No tengo les escrúpulos y estoy segura de que puedo tolerar sin mayor esfuerzo todos los inconvenientes de ese tipo. Elinor no pudo evitar sonreír ante este despliegue de indiferencia respecto del comportamiento social de una persona hacia la cual tantas veces le había costado conseguir de Marianne al menos una aceptable cortesía, y en su interior decidió que si su hermana se empeñaba en ir, también ella iría, pues no creía correcto dejar a Marianne en situación de guiarse únicamente por su propio juicio, o dejar a la señora Jennings a merced de Mariano como todo solaz en sus horas hogareñas. Tal decisión le fue más fácil de aceptar al recordar que Edward Ferrars, según lo informado por Lucy, no iba a estar en la ciudad antes de febrero, y que para ese entonces la permanencia de ella y de su hermana, sin tener que acortarla de ninguna manera absurda, ya habría terminado. Quiero que las dos vayan, dijo la señora Dashwood. Estas objeciones son un disparate. Se entretendrán mucho en Londres, y más aún si están juntas. Y si Elinor alguna vez condescendiera a aceptar de antemano la posibilidad de disfrutar, vería que en la ciudad podría hacerlo de innumerables maneras. Incluso hasta podría agradarle la oportunidad de mejorar sus relaciones con la familia de su cuñada. A menudo Elinor había deseado que se le presentase la ocasión de ir debilitando la confianza que tenía su madre en las relaciones entre ella y Edward, de manera que el golpe fuera menor cuando toda la verdad saliera a luz. Y ahora, frente a esta acometida, aunque casi sin ninguna esperanza de lograrlo, se obligó a dar inicio a sus planes diciendo con toda la tranquilidad que le fue posible. Me gusta mucho Edward Ferrars y siempre me alegrará verlo. Pero en cuanto al resto de la familia, me es completamente indiferente si alguna vez llegan a conocerme o no. La señora Dashwood sonrió y no dijo nada. Marianne levantó la mirada llena de asombro, y Elinor pensó que habría sido mejor mantener la boca cerrada. Tras dar vueltas al asunto muy poco más, se decidió finalmente que aceptarían plenamente la invitación. Al enterarse, la señora Jennings dio grandes muestras de alegría y les ofreció todo tipo de seguridades sobre su afecto y el cuidado que tendría de las jóvenes. Y no solo ella estaba contenta. Sir John se mostró encantado, porque para un hombre cuya mayor ansiedad era el temor a estar solo, agregar dos más a los habitantes de Londres no era algo de despreciar. Incluso Lady Middleton se dio el trabajo de estar encantada, lo que para ella era salirse un poco de su camino habitual. En cuanto a las señoritas Steele, en especial Lucy, nunca habían estado más felices en toda su vida que al saber esta noticia. Elinor se sometió a los preparativos que contrariaban sus deseos con mucho menos disgusto del que había esperado sentir. En lo que a ella concernía, ir o no a la ciudad ya no era asunto que le preocuparse. Y cuando vio a su madre tan plenamente contenta con el plan, y la dicha en el rostro, en la voz y el comportamiento de su hermana. Cuando la vio recuperar su animación habitual, ir incluso más allá de lo que había sido su alegría acostumbrada, no pudo sentirse insatisfecha de la causa de todo ello y no quiso permitirse desconfiar de las consecuencias.
El júbilo de Marianne ya casi iba más allá de la felicidad, tan grande era la turbación de su ánimo y su impaciencia por partir. Lo único que la hacía recuperar la calma era sus pocos deseos de dejar a su madre. Y al momento de partir su aflicción por ello fue enorme. La tristeza de su madre fue apenas menor, y Elinor fue la única de las tres que parecía considerar la separación como algo menos que eterna. Partieron la primera semana de